Les saludo con la preciosa paz del Señor y agradecidos porque Dios siempre está pendiente, siempre quiere bendecirnos. Y en esta ocasión, el Señor a través de su bendita palabra quiere hablar a nuestras vidas. Hay una porción bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 1, en donde podemos ver cómo Dios obra en su tiempo y a su manera. Dentro de esto, hoy vamos a recibir esta palabra de aliento de nuestro Dios celestial. Pero para esto quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna área de su vida que está causando angustia, ansiedad o miedo? La Escritura nos dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esto está escrito allá en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por lo tanto, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que a pesar de las circunstancias por las que usted esté atravesando, recuerde, lo primero que tenemos que hacer es hacerle conocer a nuestro Dios en una oración y súplica, pero con acción de gracias. Y de allí nosotros vamos a relacionar con la porción bíblica que habíamos mencionado de del primer libro de Samuel, capítulo 1, en donde vamos a ver exactamente de aquella oración que Ana realiza por querer tener un hijo, pero no es una oración común, no es la típica oración que una mujer desea algo, sino en donde ella medita mucho, en donde ella cambia su actitud, en donde ella no lo hace como anteriormente lo estuvo haciendo, en donde ella reacciona como decía anteriormente, cambia su actitud y comienza a clamar. Entonces, esta oración ferviente, pero confiada en un Dios todopoderoso, que a pesar de su amargura, ella sabe dirigirla. Allá en el versículo 10 y en el versículo 11 de este primer libro de Samuel, en el capítulo 1, dice la bendita palabra de Dios. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué importante. El asunto es para que nosotros recordemos el contexto de toda esta oración es que Ana era una mujer estéril y estaba casada con Elcana, pero Elcana tenía otra mujer llamada Penina, solo que Penina tenía hijos e hijas, dice la palabra de Dios. En cambio, Ana, a pesar de ser la esposa de Elcana, y aquí nos da a entender, según la escritura, Penina era la otra. Ana era amada por su esposo y a ella le daba lo mejor que él tenía. Sin embargo, no podía tener hijos. Entonces, cuando nosotros vemos a Ana en ese cambio,
se nota que su condición por varios años fue hacerle caso al juego de Penina, porque Penina se burlaba. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, su rival la irritaba, la enojaba, la entristecía, y Ana lloraba y ni siquiera tenía deseos de comer. Su estado era de emociones y carencias que le afectaban directamente a la situación por la que ella estaba pasando. Su estabilidad era un desastre, porque de alguna manera le creía a su rival y no se había enfocado en Dios. Año tras año dice que ellos iban a Silo y Penina se burlaba, porque a pesar de que ella tenía muchos hijos y según la palabra de Dios se puede entender que en Cana decía, ¿por qué tú te comportas así? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás angustiada? ¿Acaso yo no soy mejor que 10 hijos? Entonces probablemente se refería a los 10 hijos que tenía con Penina. Pero sin embargo, cuando Ana se da cuenta del potencial que tenía, entonces entiende que debe pasar de esa situación, que ella debe cambiar de actitud, que ella debe comportarse de una manera diferente, que ella debe pensar que hay algo que en ella puede producirse, hay algo que en ella puede transformarse. Y decía, entiende que debe pasar de la esterilidad dolorosa y de la estabilidad desastrosa a una espiritual poderosa. Es por eso que ella, después de varios años, decide levantarse y hacer esa oración que nosotros leímos en los versículos 10 y 11. Decide cambiar de actitud, decide ser alguien diferente. Y luego también podemos ver que allá en el versículo 8 es importante en este cambio que experimenta Ana. En la pregunta que su esposo, Elcana, hace a Ana, dice, aunque un poco absurda desde la perspectiva humana, ya que él la trata de consolar diciéndole que él es el más importante que muchos hijos. Yo creo que generó una espiritualidad diferente al mencionar todo esto. Y se cree que Ana trasladó precisamente esa pregunta al considerar, decir, sí, como esposo, ¿no será lo suficiente que pueda reemplazar a cualquier hijo? Entonces ella pensó en Dios y lo traslada a Dios y hace ver que definitivamente no es lo importante o lo más importante su esposo, o que realmente era lo más importante tener un hijo. Pero esto de seguro le iba a dar alegría y le iba a quitar esa vergüenza en esa época. Pero ella enfoca todo a Dios, su Padre. Sería mucho más feliz aunque no tuviera hijos. Lo que ella estaba diciendo allí en su oración, en esa oración de amargura del alma, en donde ella clamó, lloró abundantemente, pero hizo un voto. Ella cambió su oración. Ella se dio cuenta que lo más importante en todo esto era Dios y tenerle a Dios en su vida. Así que decide en deleitarse en su Dios y hacerlo todo para Él, ya no para su marido, ya no para su rival o por su rival, ni siquiera para ella, sino para Dios. Es por esto que Ana menciona y dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidaras
sino que le dieras a tu sierva un hijo varón. Pero aquí está el cambio de actitud. Aquí está el cambio en la oración. Aquí está la manera en cómo ella dirige su pedido a una entrega. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Entonces nosotros podemos ver que definitivamente tenemos que darle la vuelta a la oración. Cuando nosotros no hemos recibido aún esa respuesta, cuando nosotros aún no recibimos el milagro, es porque probablemente estamos pidiendo mal. Nuestra actitud no es la correcta. ¿Por qué? Seguro Ana sentía ira y dice ahí la palabra de Dios, que ella estaba irritada por todo lo que aquella mujer llamada Penina le reclamaba y le hacía tener vergüenza porque ella no podía ser madre. Dios no se olvida. Dios está escuchando, como tampoco Dios se había olvidado de Ana. Solo estaba esperando que ella recurriera a Él para demostrarle que Él es el que nos hace caminar sobre las alturas y nos da la honra delante de nuestros opresores. Porque Él usa todas estas cosas a nuestro favor. Imagínese, si no hubiera sido por Penina, ella nunca hubiera acudido a Dios de esa manera. Ana, en fe, se fue para su casa después de haber alabado a Dios, que era el propósito para el cual había subido al templo. Porque es así. En muchas ocasiones nosotros oramos, nosotros acudimos a la iglesia, acudimos a la congregación, pero no llevamos exactamente el propósito por el que nosotros vamos. Vamos solamente a pedir, vamos a renegar, tal vez vamos a reclamar, pero no nos damos cuenta que es allí donde Dios quiere que cambiemos nuestra actitud y podamos ofrecerle sacrificio vivo, santo, para el Dios Todopoderoso. Y aquí es importante también darnos cuenta, si los de afuera no cambian, si no pudo cambiar la actitud de Penina, si no pudo cambiar la actitud y el comportamiento de los demás, lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que nos cambie a nosotros. Si no se termina el problema, si no se acaba con la situación, esa vergonzosa por la que estamos tal vez atravesando, debemos pedirle que Dios cambie nuestra visión. Aunque Penina se levante contra ti, aunque la situación esté tremendamente difícil, no te olvides que tú cuentas con algo hermoso, maravilloso e inigualable. El amor de nuestro Dios y el cumplimiento de sus promesas. Por lo tanto, es necesario que nosotros cambiemos esa actitud y que nosotros nos demos cuenta que al ofrecerle a nuestro Dios nuestro problema, nuestro deseo, nuestro anhelo, Él obrará poderosamente, no solamente para satisfacer nuestra necesidad, sino para satisfacer la necesidad de Dios. Es allí donde nosotros nos podemos dar cuenta que Dios no usó a todos los hijos e hijas que tuvo Elcana con Penina, pero sí usó a el hijo que Ana le ofreció a Dios y lo convirtió en un profeta, lo convirtió en un siervo de Dios, lo convirtió en un juez, lo convirtió en un instrumento poderoso. ¿Por qué? Es allí donde nosotros nos podemos dar cuenta que cuando nosotros pedimos no sea de forma egoísta, que nosotros podamos ver que sí, Dios quiere obrar, Dios quiere bendecir, Dios quiere darnos, pero no que nosotros nos aferremos solamente a satisfacer nuestras necesidades, sino
a satisfacer las necesidades de nuestro Dios, a satisfacer el anhelo del corazón de Dios, que era precisamente en donde en nuestras vidas también debe existir el nacimiento de un Samuel. Debe existir el nacimiento de ese milagro para la forma como Dios obre y como Dios use a esa nuestra bendición. Hay cosas que Dios no quiere hacer, pero Él quiere cambiar nuestra perspectiva. Recuerde, es importante cambiar nuestra actitud y nuestro enfoque de la oración a donde Dios quiere usarnos, a donde Dios quiere bendecirnos, pero que también podamos ser de gran bendición a los demás. Que el Señor bendiga poderosamente y Dios le regale más y más milagros en su vida, pero que estos puedan ser usados por Dios para el beneficio de los demás. Amén y amén. Gloria a Dios.